Buen día, chicos. Buen día. Bueno, vamos a retomar entonces, chicos, con los modelos de abordaje en salud. Recuerden, ¿sí? Que esto no es un modelo psicológico ni son modelos psicológicos, ¿sí? Son paradigmas, ¿sí? Los paradigmas son modelos, ¿sí? Que posibilitan una lectura y un posicionamiento respecto del paciente y de acuerdo a cómo se piense la salud, la enfermedad, ¿sí? Y cómo se interprete, ¿sí? Uno de los modelos o paradigmas es el biomédico, ¿sí? Del que hablamos la semana pasada. Yo les decía que tienen cuadros que están bastante buenos. Hay un cuadro que tienen a ver, las páginas no están numeradas, tienen dos cuadros, ¿sí? En la página 10. En la página 10 hay Sí. uno que dice, veamos en el siguiente cuadro las diferencias entre el modelo biomedico y biopsicosocial, ¿sí? Es un primer cuadro que tienen. En el modelo biomédico tienen que está basado en la integración de los hallazgos clínicos con los datos de laboratorio y los datos de anatomía patológica, ¿sí? ¿Eso está en lo último que mandó, profe? Sí, en lo último que mandé. Acá tenemos cómo surge esto en el 1789, ¿sí? No es algo novedoso. Pero Analía, sí. perdón, sí. Hay gente esperando, por eso te interrumpo. Fíjense que tenemos esto que yo les decía, o creo que les conté, que el modelo biomédico está impregnado de la visión positivista, ¿sí? Que surge con Comte, por eso no es algo novedoso, ¿sí? Con la idea de la cientificidad, de poder medir, de poder buscar la objetividad y la precisión, ¿sí? En este caso dentro del campo de la salud, dentro del campo de lo médico, ¿sí? Por eso la importancia de los hallazgos de laboratorio y de los datos de anatomía patológica, ¿sí? Con esta orientación nace el modelo. ¿Me paran o me frenan, chicos, si hay dudas? ¿Sí? Voy explicando el cuadro porque si ustedes pueden comprender las diferencias situadas en los dos cuadros más importantes que tienen en el artículo, no hace falta, como les decía la vez pasada, que lean todo, ¿sí? Lo que me interesa es que se comprenda, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Sí? Buen día. Hola, buen día, buen día. Analía, ¿vos te referís al trabajo que hizo la licenciada Fraile? ¿El cuadro Claro, ese que está ahí? sí, esto perfecto. Sí, Gustavo, esto es del material que mandé para psicología para la nueva unidad sobre modelo biomédico y modelo biopsicosocial, ¿sí? Perfecto. Tienen un primer cuadro comparativo, ¿sí? Que les resume o les compila, ¿sí? Las características centrales de un modelo de abordaje en salud y del otro modelo de abordaje en salud. Empezamos primero por el biomédico, ¿sí? El segundo aspecto del modelo biomédico que tienen señalado en el cuadro es que el cuerpo del ser humano se concibe como una máquina, la enfermedad como un daño a la máquina y el médico, el mecánico que la repara, ¿sí? Tenemos una visión mecanicista. ¿Qué quiere decir esto? Que la lectura que se hace del cuerpo es la lectura o se lo lee, mejor dicho, que está en relación a leerlo como maquinaria, ¿sí? Como máquina que presenta enfermedad cuando muestra algún desajuste, ¿sí? O manifiesta algún desajuste en su funcionamiento, ¿sí? Entonces el médico sería, o el profesional de la salud, la persona, ¿sí? Que se ocupa de tener que intervenir para reparar, ¿sí? Este daño o este desajuste. De ese modo se concibe el cuerpo y la enfermedad, ¿sí? El cuerpo y la mente son concebidos como cosas distintas para su estudio y tratamiento, ¿sí? Acá tenemos la cuestión del dualismo mente-cuerpo, ¿sí? Que es un tema también de antaño, ¿sí? Esta cuestión de la discusión respecto de
si hay una separación o una escisión, ¿sí?, entre el orden de lo mental, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, y lo corporal, lo físico. Para el modelo biomédico sí lo hay, ¿sí? El modelo biomédico solamente se aboca a el orden del orgánico, de lo físico, y no le compete, ¿sí?, las cuestiones, o no se involucra con las cuestiones que tienen relación con lo mental o con el orden de lo psicológico, lo emocional, ¿sí? Se sostiene entonces desde este modelo una escisión, una división mente-cuerpo, ¿sí? Frénenme, chicos, si tienen preguntas, ¿eh? La comprensión de la unión de las partes corresponde a un todo. Es posible formular leyes completas en cuanto a causalidad, efecto y magnitud. Perdón, ¿en qué página están leyendo? En la segunda hoja ya tienen esto que tienen, veamos el siguiente cuadro, las diferencias entre el modelo biomédico y biopsicosocial. En la segunda hoja, Tomasa, está el cuadro. Bien. Entonces, lo que nos dice es que se van a formular leyes, ¿sí?, que van a permitir ubicar la causalidad, o sea, la causa del desajuste, ¿sí?, o del desequilibrio físico, el efecto, ¿sí?, que produce esto, o qué consecuencias acarrea este desajuste, y la magnitud, la menor o mayor gravedad, va a mostrar la magnitud, ¿sí?, de la enfermedad. Todo debe ser medido, no hay lugar para la incertidumbre, ¿sí? Establece nuevas formas de clasificar las enfermedades y se deja de lado la especulación personal. Entonces, en este modelo, por esto que les decía que tiene una cuestión de ligazón con la perspectiva positivista, ¿sí?, es sumamente importante en este modelo la precisión, la objetividad, ¿sí?, la clasificación diagnóstica para poder después dar respuesta a la afección, ¿sí? Aquella dolencia que el médico puede reconocer, diagnosticar, clasificar y curar es la dolencia a la cual se va a abocar o en la cual se va a centrar el modelo biomédico, ¿sí? Diagnóstico, clasificación y por lo tanto tratamiento para su curación, ¿sí? Curar enfermedades y no pacientes con enfermedades, ¿sí? Esta es la perspectiva también que va de la mano con el modelo, ¿sí? Se cura la enfermedad o se resuelve respecto del desequilibrio presentado, ¿sí? No se contempla al paciente, sino su desequilibrio o su desajuste en lo corporal, ¿sí?, en lo físico. Unicausal. La enfermedad se produce por una única causa o por una sola causa, ¿sí? No se ponen a indagar respecto de diferentes factores que pueden haber afectado al sujeto o que pueden haber contribuido al desencadenamiento de la enfermedad, sino que para ellos la causa es una, ¿sí? O una bacteria o un virus, ¿sí? Una es la causa que da cuenta del proceso de enfermedad, ¿sí? Esto es el modelo biomédico. Y en comparación tienen el biopsicosocial, como dijimos, biopsicosocial porque es un modelo que contempla, empezamos a hablarlo la semana pasada, la complejidad del sujeto humano, ¿sí? Que está integrado por lo físico, lo bio corresponde a lo físico, a lo orgánico, al orden de lo biológico, pero esto está en interacción con lo psicológico, lo mental, lo emocional, lo comportamental y lo social, ¿sí? Lo social en tanto son de central importancia los lazos sociales, el grupo de pertenencia del paciente, ¿sí? Los vínculos que el paciente establece, y también lo social en lo macro, que da cuenta de la inserción social del paciente, ¿sí? de si tiene posibilidad o no de acceder a la salud, de acuerdo al estatus socioeconómico, al contexto en el cual el paciente esté inserto, ¿sí?
todo esto también nos va a brindar, ¿sí?, o nos va a aportar respecto a poder comprender la salud o enfermedad del paciente, ¿sí? Tenemos una mirada integral y tenemos un pensamiento en relación a la complejidad, ¿sí?, a que somos sujetos complejos, que no se nos puede reducir al orden de lo físico o de lo biológico, ¿sí? Por eso al otro modelo, al biomédico, muchas veces se lo tilda de reduccionista, ¿sí?, o de modelo que ejerce un reduccionismo biológico, ¿sí?, porque reduce la complejidad a el orden de lo físico o de lo determinado biológicamente, ¿sí? Párenme, chicos, si hay dudas con esto, si hay algo que queda colgado y no se entiende. Entonces, en el modelo biopsicosocial ustedes tienen que aborda integralmente al paciente en los aspectos biopsicosociales, ¿sí? Este fue creado, este modelo, por Engel en el año 1977, tampoco es novedoso, fíjense que tiene muchísimos años. Sin embargo, persisten en las prácticas en salud los dos modelos, las dos miradas, ¿sí? Hay posicionamientos de los profesionales de la salud que adhieren a un modelo, a una mirada o a otra, ¿sí? El hombre entonces interactúa de acuerdo al modelo biopsicosocial con el ambiente y surgen los problemas ante la pérdida del equilibrio. O sea, fíjense que tenemos la necesidad en este modelo de recurrir a la interacción con el ambiente, de no tomar a el sujeto como ente aislado, sino en relación con su medio ambiente y con el contexto, ¿sí?, que nos puede muchas veces dar la pauta de por qué determinada persona enfermó, ¿sí? Como les decía recién, en un contexto, por ejemplo, desfavorable, ¿sí?, de pocas chances de acceso a la salud, de por ahí una situación marginal, ¿sí?, sin poder contar con las necesidades básicas cubiertas, ¿cómo vamos a pretender, ¿sí?, que esa persona tenga una calidad de vida que vaya de la mano, que esté ligada a lo saludable, ¿sí? Tenemos un abordaje integral, siempre debe tenerse en cuenta el contexto, las afirmaciones parciales no se pueden generalizar, la salud y la enfermedad son un continuum, ¿sí? Acá tenemos de nuevo la importancia o la relevancia del contexto, y las afirmaciones parciales no se pueden generalizar, tiene que ver con que algo de lo que creo que yo señalé ya la clase pasada, ¿sí?, que lo que le sucede a Juan porque posee o porque presenta, por ejemplo, diabetes, no tiene por qué ocurrirle o no tiene por qué suceder de igual manera con Pedro, que tiene el mismo cuadro diagnóstico, porque tengo que contemplar la singularidad de cada sujeto, ¿sí? Tengo que contemplar al sujeto en forma prioritaria o como primera cuestión, ¿sí?, más allá de su diagnóstico o de su dolencia, ¿sí? La forma en que el sujeto significa su enfermedad, la transita, la elabora, ¿sí?, va a ser diferente, más allá de que por ahí el diagnóstico sea el mismo, ¿sí? Entonces, en el modelo biopsicosocial hay que, de algún modo, tener en cuenta esta mirada que vimos ya en psicología del objeto dinámico, ¿no? Y de que dos personas ante una misma situación de enfermedad no van a responder igual, ¿sí? Por lo tanto, clasificaciones generalizadas no son buenas, ¿sí? No existe un observador objetivo prescindente, dice el modelo biopsicosocial, perdón. La presencia del observador altera el fenómeno de una manera no determinable. Es importante conocer cuándo comienza un fenómeno. El concepto de incertidumbre se extiende hasta en el instante inicial.
¿Qué quiere decir? Que si el modelo biomédico se maneja con la concepción de la posibilidad de la objetividad, de la medición, de la exactitud y la precisión, el modelo biopsicosocial dice, atención, el observador, el profesional de la salud, quien analiza los datos, está ahí poniendo su subjetividad, ¿sí? No es posible, ¿sí? De algún modo, lograr una neutralidad o una objetividad al 100%, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta la presencia de la incertidumbre, ¿sí? Aquello del orden de lo fortuito. ¿Se entiende esto, chicos? Si no, me paran y me preguntan, ¿sí? El diagnóstico incluye tanto aspectos biológicos como emocionales, culturales y más ampliamente psicosociales, ¿sí? Fíjense, en el diagnóstico entonces, volvemos a lo mismo, tenemos lo psico, lo emocional, lo mental, lo comportamental, ¿sí? Tenemos lo cultural, ¿sí? Los valores, las costumbres, ¿sí? El grupo de pertenencia al cual pertenece, bueno, estoy haciendo una redundancia, el grupo de pertenencia del cual proviene el paciente, ¿sí? Y más ampliamente, las cuestiones psicosociales, ¿sí? Sus vínculos, sus lazos, su inserción o no en lo laboral, en lo social, ¿sí? Abordaje integral, esto implica además manejo de la relación médico-paciente-familia, o sea que en el abordaje biopsicosocial, yo como profesional de la salud no intervengo o no me comunico solamente con el paciente, sino que también doy lugar o genero un espacio para entablar comunicación con la familia, con el grupo de apoyo del paciente, ¿sí? Esto que ustedes decían un poco en cuanto a, en algunos de los trabajos, ¿no? A pensar por ahí o en la anamnesis, identificar si ese paciente tiene un grupo de contención para poder sostener un tratamiento prolongado, ¿sí? O para poder cumplir con lo que requiere un compromiso con el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante. Y luego tenemos como causa de la enfermedad o causa de las afecciones multicausal, ¿sí? Tenemos una mirada multicausal. ¿Por qué? Porque la causalidad de todo fenómeno es múltiple, ¿sí? No se pone el acento en un aspecto, sino que se considera la complejidad, ¿sí? Que hay múltiples causas que van a determinar el enfermar, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿No? Analía no deja de ser una psicología holística, entonces, la biopsicosocial. Ojo, Gustavo, que podemos encontrar puntos de encuentro con la mirada holística, sí, por supuesto, porque es una mirada integral, pero como les decía la clase pasada, no tiene que ver con una corriente psicológica, ¿sí? Los modelos son los modos de posicionamiento que encontramos en salud y que orientan y direccionan las prácticas, porque de acuerdo a cómo yo piense al paciente, ¿sí? Y de acuerdo a cómo yo comprenda o lea la salud y la enfermedad, me voy a posicionar de modo diferente, ¿sí? Voy a intervenir de modo diferente, ¿sí? Esto subyace a la práctica, por eso a veces es complicado de entender, ¿sí? El modelo es como si fuesen los anteojos 3D que me pongo para ver la película en el cine, ¿sí? Me lleva a tener una perspectiva, ¿sí? Y a efectuar una lectura distinta, ¿sí? ¿Se entiende, Gustavo? Sí, te entiendo, Analía. Está. Chicos, si hay dudas, me preguntan, ¿sí? Es el marco conceptual, ¿sí? Desde el cual yo me muevo, ¿sí? En todas las prácticas, por ejemplo, en educación también, ¿sí? En educación, de acuerdo a cómo yo piense a el alumno, ¿sí? O de acuerdo a cómo el docente piense a el alumno, las intervenciones que se diseñan, ¿sí? Y los modos
en los cuales se lleva adelante la práctica son diferentes, ¿sí? Por eso decíamos que cuando estaba fuertemente influenciada la educación por la cuestión conductista, era esto de la repetición del estímulo, porque eso se suponía que lograba fijación, ¿sí? Y luego con la psicología cognitiva empiezan a contemplarse los aspectos que están en relación a los procesos internos, ¿sí? A las estructuras y a los procesos internos, ¿sí? De percepción, de memoria, de razonamiento, que son los que van a posibilitar o no, ¿sí? La apropiación de los conocimientos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo yo piense el alumno, también me voy a posicionar distinto y las intervenciones que voy a diseñar van a ser diferentes, ¿sí? En salud pasa lo mismo, de acuerdo a cómo yo piense a el paciente, ¿sí? Y la salud y enfermedad, voy a intervenir o voy a orientar mi práctica de modo diferente, ¿sí? Con respecto a la psicología, incluso en salud mental encontramos los dos modelos de abordaje, ¿sí? El modelo biomédico o el modelo biopsicosocial, ¿sí? Creo que algo les contaba la semana pasada en cuanto a la hiperespecialización en salud mental también se ve hoy en día, ¿sí? Esta cuestión de la precisión o de buscar la clasificación diagnóstica a partir de los manuales de psicodiagnóstico de Estados Unidos, ¿sí? El DSM-4, el DSM-5, que se han ido actualizando, clasificar o encasillar al paciente y después dar un tratamiento tipo receta, ¿sí? Hola, ¿se escucha, chicos? Sí, te escucha. No, se me fue la pantalla a mí, pensé que pasó algo, porque por suerte me pudieron arreglar la compu, pero hubo que hacer un injerto y cambiarle la placa de video, porque por eso falló la semana pasada. Les decía que en salud mental también pasa esto, ¿sí? Hay toda una tendencia que clasifica y encasilla a los pacientes, y entonces, nada, está el especialista en TOC, entonces solamente recibe a pacientes que supuestamente presenten trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Y aplica tipo receta, ¿sí? Los tips de tratamiento para ese paciente, borrando al sujeto, ¿sí? Borrando a la persona de alguna manera, ¿sí? Porque lo que les decía antes, con la diabetes también, también ocurre en salud mental, ¿sí? Juan puede tener rasgos obsesivo-compulsivos, pero no se van a manifestar, ni van a estar expresados de igual manera o transitados de igual manera que Pedro, porque cada uno tiene una historia de vida, un contexto familiar, social, ¿sí? Y una singularidad que tengo que contemplar, ¿sí? Sin embargo, en salud mental también se aplica esto, ¿sí? Por eso no quería que confundan con que esto es una visión psicológica, no. Estos son modelos de abordaje que coexisten en salud, ¿sí? Y que orientan y direccionan las prácticas en salud, ¿sí? El segundo cuadro que tienen, igual en 5 minutos me dice que ya se va a cortar y volvemos a ingresar, va a volver a comparar los aspectos más relevantes de un modelo y otro. Leo y explico los cuadros porque les vuelvo a decir, chicos, sé que tienen un montón que leer y si ustedes entienden lo que está concentrado en estos dos cuadros de la licenciada Fraile, no hace falta que lean, ¿sí? Todo el material, ¿sí? Lo importante es que haya comprensión, ¿sí? Que no les queden dudas o confusiones respecto a un modelo u otro, ¿sí? O a qué quiere decir el modelo, un modelo, ¿sí? Está. En el modelo biomédico tienen la enfermedad es causada por un desorden en el funcionamiento corporal, ese es el concepto que se sostiene de enfermedad. El concepto de salud, la salud es ausencia de signos objetivos y o síntomas subjetivos de funciones corporales inadecuadas, ¿sí? O sea que si alguien no presenta ninguna sintomatología, ningún signo objetivo de desajuste o perturbación en su
en su estado general está en situación de salud, desde el modelo biomédico, ¿sí? Rasgos del modelo: dualismo mente-cuerpo, vuelve a reiterar la escisión o la disociación entre el orden de lo mental y el orden de lo físico-corporal. Mecanicismo: el cuerpo leído como una máquina, ¿sí? Desde este abordaje se entiende o se interpreta el cuerpo como máquina. Reduccionismo de los factores psicosociales a factores orgánicos, ¿sí? Acá tenemos la palabrita que les decía antes, reduccionismo, ¿sí? Se reduce, ¿sí? Se reduce lo complejo a factores orgánicos, a el orden de lo biológico. Negativismo: este enfoque es un enfoque en el que aparece la enfermedad y no la persona, se niega al sujeto, ¿sí? Y las ventajas que tiene el modelo biomédico que presenta son el desarrollo farmacológico, ¿sí? Por supuesto, porque si los desajustes se leen en lo físico o lo orgánico, se entiende, chicos, que se requiera tratamiento medicamentoso, ¿sí? Y por lo tanto, perfeccionar todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica, ¿sí? Vieron que cada vez estamos más, más hipermedicados, ¿sí? Yo me acuerdo que me quedé azorada, o fue algo que me llamó mucho la atención, todavía no me había recibido. Yo vivía por Villa Crespo, estaba estudiando en la facultad y entré al primer Pharmacity. Y en ese momento me quedé azorada, dije, ¿qué es esto? Un supermercado de medicamentos. Y bueno, hoy en día vieron que hay no sé cuántos por barrio, ¿no? Esto de para todo, medicación para todo, pastillas para todo, ¿sí? Para dormir, para adelgazar, para despertarse, para lo que quieran. Bueno, después tenemos educación popular sobre medidas de higiene, o sea, este modelo, como es tan antiguo, está en relación a las prescripciones higiénicas, ¿no? que surgieron a partir del reconocimiento de la importancia de la asepsia, de las primeras epidemias, ¿sí? Desarrollo de métodos diagnósticos más precisos, lo que les decía, como hace mucho hincapié en la cuestión objetiva y la clasificación diagnóstica, desarrollan e impulsan métodos de diagnóstico precisos, y desarrollo de técnicas quirúrgicas, ¿sí? También el modelo biomédico posibilitó el avance en la perfección de técnicas de cirugía, ¿sí? Y luego tienen las desventajas del modelo biomédico, ¿sí? En la página siguiente. Preponderancia de una visión curativa sobre una visión preventiva de la enfermedad, o sea que apunta a buscar la curación, pero no se aboca o no desarrolla, ¿sí? Lo que se llama medicina preventiva, ¿sí? El poder tomar medidas para prever, ¿sí? Y para reducir, digamos, los riesgos o la aparición de enfermedad. Adopción de un rol pasivo frente a la enfermedad que conlleva una pobre responsabilidad frente a la salud. O sea que el paciente queda con un rol pasivo, ¿sí? Nada, el médico va a ser quien va a dar la respuesta o va a dar, ¿sí? La intervención adecuada para resolver el desajuste o el desequilibrio manifestado en lo orgánico. Y preocupación excesiva en la duración de la vida en detrimento de la calidad de vida. O sea que en el modelo biomédico vemos que con la aplicación de diferentes técnicas, ¿sí? Y de los avances científicos se busca promover o se busca, digamos, incentivar la prolongación de la vida sin por ahí tener tanto en cuenta qué calidad de vida, ¿sí? Con qué, a qué costo, ¿no? De qué manera se lleva a cabo esto.
¿Hay preguntas, chicos, con esto? ¿Dudas? ¿No? ¿No? No, pregúntenme si no, chicos, porque si no es un monólogo y por ahí están pensando qué quiso decir, o si algo no se entiende, me frenan y me preguntan, ¿sí? Y el otro modelo, tienen el cuadro, ¿sí? Modelo biopsicosocial, concepto de enfermedad. La enfermedad está determinada por un conjunto de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales que interaccionan de modo complejo y único en cada persona, ¿sí? Vuelve a repetir lo mismo con otras palabras, ¿sí? Algo que les cuento solamente de un texto que trabajamos en enfermería, ¿no? En relación a esto de cómo afecta lo social y cultural. Hay un autor, sociólogo, Boltanski creo que se pronuncia, que señala que hay una manera de percibir y concebir el cuerpo propio y de registrar tanto la salud como la enfermedad, que está en relación al grupo de pertenencia, a los valores, a la crianza, a la educación, al estatus social, ¿sí? A todas estas variables, y que la simbología que tenemos del cuerpo, él dice, tiene que ver con una cultura somática, ¿sí? Que experimentamos y que nos conectamos de manera diferente con nuestro cuerpo, como